abordar es, primero, la formación deportiva entendida como un verdadero proceso, como un proceso sistemático, metodológico, progresivo y continuo. Vamos a analizar el contexto chileno actual en relación al tema del fútbol infantil. Vamos a plantear una serie de problemáticas del deporte infantil en general y específicamente del fútbol. Vamos a comentar y a charlar qué perfil de formador necesitamos para que se haga cargo de esta etapa de formación. Quiero dar mi punto de vista acerca de la competencia para terminar dejando algunas conclusiones y algunas sugerencias. Bien, primero encuadrar el proceso de formación infantil dentro del proceso formativo en general. El proceso formativo es ese camino que recorremos desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. Y el proceso infantil dentro de este proceso ocupa desde los 12 años hacia atrás. Y ahí tenemos un primer punto. ¿Cuándo tiene que empezar esta formación deportiva? ¿Cuándo esa iniciación tiene que darse? Ojalá lo antes posible. Ojalá lo antes posible. Ojalá podamos tener insertos a niños dentro de un proceso de iniciación deportiva alrededor de los 5 o 6 años. Y ojalá, previo a eso, tengan y existan espacios donde puedan educarse físicamente, donde pueda trabajar la psicomotricidad, las habilidades motrices básicas y todo lo necesario para que el proceso de formación deportiva se desarrolle sobre bases sólidas. Y quiero empezar con una frase de Hugo Tazara Olivares, que dice: hay países que viven lamentando la pobreza de su fútbol. Deberían preguntarse qué están haciendo por su fútbol infantil y juvenil, base de toda estructura. Siempre cuando queremos hablar de un tema, tenemos la tendencia de mirar hacia afuera, de poner la mirada generalmente en Europa y en otros países que supuestamente están más adelantados. Sin embargo, Hugo Tazara Olivares, no sé si todos lo conocen, pero es un entrenador chileno, nacido en Iquique y fallecido en Costa Rica. Pero fíjense qué importante esto. Primero, era un profesor normalista, egresado de la Escuela Normal de Copiapó. También, además de profesor normalista, fue profesor de educación física y también entrenador. Dentro de lo que es Chile, se desarrolló en Chile y en América, se desarrolló como preparador físico del área formativa y de primera división. Trabajó como entrenador también en las dos áreas y trabajó en el proceso formativo. Dentro de los clubes por los que pasó, bueno, Universidad de Chile, Colo-Colo, Palestino, Everton y gran parte de su labor en Centroamérica. Fue el pionero de la creación de escuelas de fútbol en Chile, Colombia, Perú, Venezuela, entre otras. Y es autor de estos libros que les señalo un poco más abajo. Quiero decir con esto que don Hugo Tazara, chileno, hace mucho tiempo que ya venía diciendo esto, que había que mirar para abajo si es que verdaderamente queríamos analizar una situación actual del fútbol. Por ejemplo, la situación actual de Chile, después de haber obtenido las 2 Copa América. Bueno, se habla de crisis, se habla de recambio, de un recambio necesario, se cuestiona muchas veces el trabajo de los procesos de selecciones juveniles o bien de procesos de formación de cadetes. Bien, se pregunta uno por qué Chile no tiene resultados destacados a nivel internacional de clubes, por qué queda fuera en las primeras fases de las diferentes copas internacionales. Bien, Hugo Tazara, un chileno de pura cepa, nos dice que tenemos que mirar para abajo y ver qué pasa
en ese fútbol infantil y juvenil, base de toda estructura. Y también decía que las generaciones actuales no se forman libremente, como hace unas décadas. La formación del futbolista es un verdadero proceso que obviamente debe empezar en el niño, que no hay que saltarse etapas y que si el niño aprende bien, aprenderá para toda la vida. Don Hugo Yazara dijo esto a inicio de los años 80, o sea, hace prácticamente 40 años que dijo esto, y es algo que quería utilizar para partir esta conversación. Si se fijan, dice, las generaciones actuales no se forman libremente, como hace unas décadas. ¿Cómo se formaban esas generaciones? En el niño del pasado, en el niño de antes, la única obligación que tenía era asistir a clases. Y gran parte de ese tiempo fuera del aula, gran parte de ese tiempo extraescolar, ocupaba jugando a la pelota. De hecho, quise traerles hoy esto que utilizábamos nosotros. Era un envase de jugo que nos apurábamos a tomar su contenido, le cortábamos el pitutito ese que muestra acá a la derecha, lo llenábamos con papel y jugábamos en el recreo. Hasta los 10 minutos de recreo que teníamos, lo ocupábamos mayoritariamente jugando al fútbol. Por eso yo digo que Naranjín, que era la marca de este jugo, sabe a recreo largo, pero para muchos de nosotros sabía a fútbol, sabía a juego, a fútbol. Bien, esa formación que se daba, Bielsa la denomina una formación silvestre, y es una especie de autoadiestramiento que tenía lugar en la calle, en el potrero, en los patios de los colegios, o en los baldíos, le decimos en Argentina, acá le dicen peladero. Cualquier lugar era propicio para desarrollar esa formación silvestre o callejera. Y acá tenemos un exponente máximo del gen chileno o del ADN chileno, que dice: desde pequeño me gustaba el fútbol, no teníamos campos de césped y jugábamos en un campo de tierra. Es allí donde me aficioné a este deporte. He aprendido más de la calle. Fíjense qué importante esto de que si Alexis se aficionó a este deporte, empezó a disfrutar y le agarró el gusto y el amor por este deporte a partir de esa formación silvestre callejera. Y alguien que también hizo mucho por el fútbol de este país, que dejó una huella muy, muy grande, agregaba que la formación silvestre es la mejor de todas. No tiene normas y los jóvenes la ejecutan espontáneamente. Pero eso ha dejado de ser posible, porque para que la formación natural se concrete hay que disponer de 4 o 5 horas diarias libres durante 5 o 6 años. Bien, 4 o 5 horas diarias, estamos hablando de un promedio de 20 horas semanales, estamos hablando de 80 horas al mes. Si uno lo multiplica eso por 12 meses, son 960, más o menos 1000 horas, pongámosle en el año, 1000 horas por 10, que debería durar un proceso de formación. Estamos hablando de las 10.000 horas que se necesitan para ser experto en cualquier actividad. La teoría de las 10.000 horas, que muchas veces ha señalado Bielsa, se producía de manera natural, espontánea. Y ahora la NFP, en conjunto con los clubes afiliados, estamos llamados a asumir esta responsabilidad, porque esta formación silvestre, por muchas razones, no se puede dar, hoy día no es posible. Entonces, ¿quiénes tenemos que asumir esa formación? Las escuelas de fútbol, los clubes ANFA y los clubes profesionales, y el deporte escolar. Esos 4 estamentos tienen que asumir el desarrollo de esta formación deportiva, silvestre y callejera. Valdano dice que para llegar a ser un profesional en cualquier también actividad se necesitan de 4 escalones. Uno es la naturaleza,
el otro es la práctica, el otro es la exigencia y el cuarto es la pasión. Y refiriéndose a la práctica, dice que se logra familiarizándose con el juego durante muchas horas al día. Es el único modo de profundizar el patrón creativo y ayudar a que el talento encuentre modos originales de defenderse de los defectos. Imagínense a Maradona, antes de hacerle el gol a los ingleses, cuántos regates tuvo que haber hecho, cuántos regates tuvo que haber experimentado para culminar en la obra del gol a los ingleses, que es el mejor gol de toda la historia de los mundiales. Imagínense cuántas experiencias debe haber tenido Alexis Sánchez para patear el penal, que todavía me duele, como argentino me duele, para patear el penal que le dio la obtención del campeonato, la Copa América a Chile. Eso es imposible de enseñar, eso es práctica del talento, eso es tener un talento, tener un don y ejercitarlo y familiarizarse de tal manera de tener la confianza suficiente para atreverse a hacer lo que hizo Maradona en el Mundial de 86 y Alexis en la Copa América 2015. Bien, volvemos entonces a Tazara Olivares y dice que no solamente que las generaciones actuales no se forman libremente, sino que la formación es un verdadero proceso. Bien, ¿qué nos quiere decir con esto? Que se necesitan entre 8 y 10 años para alcanzar un desarrollo óptimo de todos los aspectos que componen el alto rendimiento futbolístico. Y tenemos que partir de una idea de formación deportiva concebida como un proceso metodológico, progresivo, sistemático, continuo, pero a su vez dirigido intencionalmente como un proceso y no un suceso que acontece por azar. Hay una diferencia muy clave entre estas dos palabras. Proceso metodológico, continuo, progresivo, sistemático y no un suceso que acontece por azar. Entonces, la formación deportiva de los niños de hoy acontece respetando este proceso. Si tuviera que decirle dos refranes que vienen muy bien para acompañar esto, es: vísteme despacio que estoy apurado. Al niño no nos tenemos que olvidar de ponerle la polera abajo del polerón, no nos tenemos que olvidar de ponerle los calcetines, no nos tenemos que olvidar de ponerle nada, tenemos que vestirlo despacio, sin saltarnos ninguna etapa, incorporándole cada una de las nociones y de las herramientas y de las habilidades que va a necesitar para desenvolverse más adelante. Y otro de los refranes dice: por las calles del después se llega a la casa del nunca. Por las calles del después se llega a la casa del nunca. Porque, también lo dice Tazara, los seres humanos queremos encauzar y corregir en los adultos lo que debimos haber enseñado y orientado a los niños. Y eso, fíjense qué importante dice, es una transgresión total de las más elementales leyes de la pedagogía. Si queremos que Juan logre su mejor versión en lo que sea, tenemos que preocuparnos por Juanito. Juanito es el que tiene que aprender bien para que Juan se pueda desenvolver como corresponde. Y Roth agrega que la calidad de la instrucción recibida en los primeros años de vida condiciona en grado sumo la adquisición posterior de nuevos conocimientos. Habla de que condiciona en grado sumo, no que condiciona levemente, no, en grado sumo, de manera importante. Si nosotros no educamos como corresponde en los primeros años de vida, vamos a tener problemas más adelante. Bien, y ese contexto actual, ¿con qué nos encontramos hoy diferente a lo que había en años atrás en la formación silvestre y callejera? Bien, nos encontramos con sedentarismo, nos encontramos con
con niños y adolescentes aburridos, sedentarios, con poca capacidad de movimiento. Nos encontramos con problemas de obesidad. Ustedes saben que Chile es uno de los países con mayores índices de obesidad infantil, y nosotros como trabajadores del movimiento y de la actividad física estamos llamados a hacer algo en ese sentido. La tecnología, los videojuegos, los juegos en línea, ha ocupado el tiempo libre de los niños. Hoy en los recreos y en las casas, los niños están con los videojuegos, están con los celulares. Para los padres nos resulta mucho más cómodo entregarles el celular, pasarles el celular, de manera tal de que los niños estén ocupados y no tengamos que nosotros ocuparnos de jugar con ellos, de prestarle atención. Más de una vez tenemos esa conducta. Les recomiendo también investigar y leer y escuchar a dos chilenos también, Daniel Halpern, uno, y Carolina Pérez, que hablan sobre los efectos nocivos de las pantallas en el cerebro y en el desarrollo del cerebro infantil. Realmente escucharlos a ellos nos alerta, porque hablan de niños secuestrados por las pantallas. Entonces, estamos llamados nosotros también, como educadores del movimiento, a influir en ese sentido. El crecimiento de las grandes urbes también ha dado lugar a lo que se llaman los chicos de departamento, los problemas de seguridad que hay en la esquina. Nosotros antes le decíamos, mamá, voy a la esquina a jugar, y hoy en la esquina hay un montón de riesgos, de inseguridad, de adicciones. ¿Y cómo es ese contexto? ¿Cómo es en el colegio? ¿Qué pasa en los colegios? Bien, en los colegios la doble jornada escolar también nos afecta a nosotros como trabajadores del deporte. Inclusive hay colegios que dan tareas, por lo tanto el tiempo libre de los niños es muy acotado. También hay una presión social de los apoderados porque sus hijos sean médicos, ingenieros. Bien, está todo el tema del NEM, de la PSU, en fin, hay todo un tema de subestimación hacia las actividades artísticas y fundamentalmente hacia las actividades deportivas. Entonces, yo me pregunto, siempre hablamos de tener dedos para el piano, por ejemplo, en el caso de los músicos. Tener dedos para el piano. Sí, es importante tener dedos para el piano, pero si esos dedos para el piano no se ejercitan y no practican, no va a llegar a nada tampoco. Tenemos que tener también el tiempo para desarrollar esos dedos para el piano. Y también hay diversificación de interés, porque los niños de hoy van a computación, van a inglés, van a música, en fin, tienen una diversificación de intereses que nosotros no teníamos anteriormente. Y bueno, es una forma también de compartir ese tiempo libre. ¿Y qué pasa con las horas de educación física en la escuela? Bueno, tenemos que hablar de primero a cuarto, tenemos 180 minutos semanales, y de quinto hasta cuarto año, hasta cuarto medio, tenemos 90 minutos semanales. Una cantidad, a mi juicio, absolutamente insuficiente para desarrollar una tarea de calidad. También voy a hablar un poquito más adelante de la densidad motora. Voy a hablar de la densidad motora un poco más adelante. Recuerden ese término. Y quiero decirles que la malla curricular de los colegios está bien diseñada. Yo pude verla, analizarla, y los contenidos están perfectos. Está cada contenido en su curso, en su año, pero falta implementarla de buena manera, falta desarrollarla como corresponde a esas mallas curriculares y entregarle el tiempo suficiente para que puedan los contenidos ser asimilados e incorporados. Bien, es el panorama primero actual, después escolar, y ahora me voy a ir un poco al qué pasa con el fútbol amateur, qué pasa con los escenarios previos
al fútbol profesional. Bueno, nos encontramos que la ANFA tiene competencias sin continuidad durante el año. Las competencias de ANFA generalmente son 2 torneos por año que últimamente están eligiendo la serie adulta y una serie infantil. Y las eliminatorias comienzan a partir de agosto. Entonces, no solo que hay edades excluidas de la competencia, sino que también existen todo un primer semestre del año que no se compite, que no hay eliminatorias, en fin. Y es un escenario que atenta contra la práctica de la actividad física, del deporte y del fútbol en particular. Estas competencias generalmente están diseñadas con aspectos reglamentarios que no tienen que ver o no guardan relación con las etapas de desarrollo infantil. Hay una baja calidad y cantidad de entrenamientos también para prepararnos para esas competencias. Los estímulos son insuficientes en cantidad y en calidad. Y muchas veces habría que revisar quiénes están a cargo de esos procesos de conducción, porque generalmente no están liderados por personal competente. Bien, pasamos a la problemática del deporte infantil y del fútbol infantil en general. Analizamos el contexto actual. Vamos a ver ahora, vamos a ir entrando al área chica y vamos a ir yéndonos hacia lo que es el fútbol infantil en sí. Creo que hay problemáticas importantes en el deporte infantil que me gustaría compartir con ustedes. Una de ellas es la transferencia del deporte adulto al deporte infantil. El niño, como más de una vez han expresado, no es un adulto en miniatura. No, el niño tiene necesidades, intereses y tiene cuestiones de su desarrollo que tienen que ser respetadas y que tienen que ser adaptadas a este desarrollo. Existe a mi juicio, una distancia muy larga, una desconexión prácticamente entre los adultos responsables del fútbol en estas edades. Y cuando hablo de los adultos me refiero a los adultos que conducen, pero a los que forman, pero también a los que organizan, a los que gestionan, a los que dirigen. Porque existe una distancia muy larga entre lo que piensan estos adultos y las necesidades y los intereses propios del desarrollo infantil. Hay como muestra la imagen, hay una mirada muy por encima, no a la misma altura del niño. Entonces se genera y se crea un fútbol infantil que no está a la medida del niño. Muchas veces el protagonista es el profesor. Y en este caso, el aprendizaje y la formación infantil tiene que estar centrada en el niño. El verdadero protagonista es el niño. Y en base a él tenemos que accionar, tenemos que tomar decisiones siempre pensando en él, siempre él es el centro. Pareciera que uno va a ver el fútbol infantil y si el profe no grita, no habla, no gesticula, no anda con una pizarrita, la queja de los apoderados siempre no les dice nada, no les enseña nada. Y el verdadero protagonista no tiene que ser el profesor, el verdadero protagonista tiene que ser el niño. Otra imagen que habla muy a las claras. Un profesor protagonista centrado en sus sistemas tácticos, en sus concepciones de juego, y los niños con un pensamiento muy lejano a eso, pensando en volantines, pensando en gaviotas. Es una imagen muy clara esta que les muestro. Otro de los problemas es la orientación predominante hacia la competencia. Si se fijan en la viñeta, el cómic dice, el pase del pibe ya está aprobado, el monto y las comisiones también, lo único que hace falta, que está en discusión, es quién se hace cargo de los pañales.
Cada vez existe una preocupación muy importante por el resultado, por el logro, por la competencia, por ganar el fin de semana, y no por el desarrollo del jugador, el desarrollo del niño, y si verdaderamente lo que estamos haciendo en la semana tiene que ver con su desarrollo y no en el resultado del fin de semana. Esta competencia está alimentada por, como dije anteriormente, por el protagonismo que necesita el entrenador o el profesor, y también por el padre, que o bien por diferentes razones, porque proyecta cosas que él no pudo realizar y que pretende que su hijo las pueda hacer, o bien porque está esta idea de que el niño va a salvar a la familia económicamente y que todos van a poder ser profesionales, cuando la realidad nos indica que los que llegan al final del proceso son un número que no excede el 1% de todos los niños que practican deporte. Entonces, cuando la competencia está concebida en términos de lo que necesita el adulto y no de lo que necesita el niño, es muy probable que termine de la manera que lo muestra la imagen. Una tendencia generalizada hacia la especialización precoz. Yo creo que este chico de 7 años para mí va a ser lateral volante por derecha. No. Tenemos que brindarle la mayor cantidad de movimientos. En la infancia es conveniente generar un abanico muy variado de habilidades motrices básicas, porque esas habilidades motrices básicas van a ser el fundamento donde desarrollar las habilidades motrices específicas de los deportes. Tengo que ir de lo general a lo específico. Entonces, en el proceso de formación infantil es muy importante que se puedan desarrollar, inclusive se habla de multideporte, se habla de variadas experiencias motrices que pueda incorporar de diferentes deportes, porque son conceptos básicos que después los va a poder ir transfiriendo y extrapolando al fútbol. Y una cuestión muy importante es que los niños también se han olvidado de jugar, o ya no tienen esa posibilidad de ocupar su tiempo libre con el juego. Los pedagogos y los pediatras nos advierten que hay un déficit de juego espontáneo y libre. Y ese juego espontáneo y libre de los niños no solamente tiene que ver con la diversión, con el disfrute, sino que también tiene que ver con ayudarlos a crecer sanos, a que a través del juego están aprendiendo, están desarrollándose como personas, ejercitando su curiosidad, la autonomía, consolidando su autoestima, tomando decisiones, formando su carácter, incorporando sus valores. Fíjense, todas las cuestiones que dejan de hacer los niños por no jugar, y nosotros como adultos por no favorecer ese juego espontáneo y libre, que va generando un déficit importante en su desarrollo. Una maestra de párvulo me señalaba que los niños no tienen fuerza para apretar el lápiz, entonces cuando quieren enseñarles a escribir, tienen que partir de ahí, porque no tienen fuerza para apretar el lápiz. Nosotros en O'Higgins hicimos en fiestas patrias, hicimos juegos tradicionales para celebrar las fiestas patrias, y se nos lesionaron 3 jugadores. Se nos lesionaron 2 jugadores saltando la cuerda, porque se enredaron y no salían y se enredaron y se lesionaron, se fracturaron la clavícula uno de ellos, y otro se desgarró en una carrera de sacos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Digamos? Estamos llevando a la especialización y nos estamos olvidando de la variedad y la riqueza que tiene el movimiento y el juego. Y para que esto suceda, el deporte infantil debe ser conducido por personas idóneas y competentes. Generalmente cuando se habla de esto, se habla del formador en términos del saber y del conocimiento.
Entonces, bueno, a mí me cuentan que en el INAF tienen mucho periodización táctica, microciclo estructurado, que está muy bien, todas esas tendencias nuevas de planificación y metodologías son muy importantes, pero en etapas infantiles, a mi juicio, el foco y el perfil de formador tiene que ver básicamente con esto que señala Einstein, con dar el ejemplo, con tener una actitud y una conducta ejemplar, porque el ejemplo es no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única, dice Einstein. Y otra chilena, a quien admiro muchísimo, habla de que siempre enseñamos aún cuando no queremos hacerlo, aún a pesar nuestro enseñamos. Gabriela decía, enseñar siempre, en el patio, en el aula, en la calle. Yo a eso le diría, enseñar siempre, en la cancha, en el entrenamiento, entregarle también normas para que los niños puedan desenvolverse en la vida, y educar, y acá viene lo más importante, con el gesto, la actitud y la palabra. Cada cosa que nosotros decimos, hacemos, estamos educando. Entonces, ese entrenador desaforado, cercano a la línea lateral, dando indicaciones, gesticulando, inclusive a veces agrediendo o insultando a los niños, ¿qué clase de ejemplo le está brindando y qué clase de educación y qué es lo que está enseñando ahí? ¿Qué es lo que está enseñando? La actitud es muy importante. Si yo quiero que los niños amen este deporte, que lo disfruten, y voy a las clases y llego y no tengo nada preparado y estoy ahí desganado con una actitud pasiva, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué estoy educando? Y también el tema de las intervenciones. Nosotros acostumbramos, por este protagonismo que necesita tener el profesor que trabaja en el fútbol infantil, acostumbramos a intervenir demasiado en los entrenamientos y fundamentalmente en los partidos. ¿No les ha pasado que a veces parece que el entrenador le dicta el partido a los jugadores? Que le dice todo lo que tiene que hacer. Saltá, cabeceá, achicá, cerrá. Bien. Esta frase nos ayuda, y dice, es de un director de orquesta. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta, cuándo nos tenemos que callar para que los niños puedan decidir por sí solos, porque tenemos que crear y formar jugadores inteligentes que puedan tomar decisiones. ¿Y cuándo van a tomar decisiones correctas? Cuando el abanico de habilidades y de opciones que le hemos dado en este fútbol infantil sea lo más amplio posible. Porque si a mí me enseñaron una sola forma de pegarle al balón, voy a responder siempre con esa forma. En cambio, si me dieron 10 formas de pegarle al balón, voy a elegir cuál es la más correcta y apropiada para esa situación de juego. Estas son las cosas que me gustaría empezar a ver en el fútbol infantil. Estas actitudes de los entrenadores, de ponernos a la altura de los niños, de bajar, escucharlos, hacerlos hablar, mirarlos a los ojos, ponernos a su medida. Fíjense, este gesto es absolutamente cariñoso, formativo. Créanme que un abrazo de un entrenador con cariño es algo que el niño no se olvida más. Fíjense qué diferente sería si el árbitro inicia la competencia de esta manera. Están jugando al cachipún para elegir el lado. Son actitudes que ojalá empiecen a darse cada vez más en este fútbol chileno nuestro de cada día. Los All Blacks, que son un equipo de rugby que ha ganado todo, muy exitoso, hay un autor que escribe un libro que se llama Legado y que señala
esta vocación que tiene que tener el entrenador de fútbol infantil. O sea, él la señala para el entrenador en general, ¿no? Pero la quiero tomar para el fútbol infantil. Los que estemos a cargo del fútbol infantil tenemos que ser entrenadores vocacionales, que estemos dispuestos a plantar árboles que nunca veremos. Fíjense qué distinto es esta frase con el protagonismo habitual que necesitan y ansían los entrenadores. Planta árboles que nunca verás. Esa es la actitud que tiene que tener un entrenador del fútbol infantil. Porque el paso por el deporte, no todos llegan, como señala acá Jorge Kistermayer, que es un profesor de educación física argentino. Todos no llegan a cumplir con sus aspiraciones. Y los que van quedando se tienen que llevar algo. Es obligación nuestra darles algo. Y ese algo se traduce en alegría, disciplina del entrenamiento, normas de vida, paciencia, vigor, voluntad, deseo de triunfo. Y señalé alegría porque es lo primero que dice Jorge Kistermayer. Y creo que el gran desafío y la tarea primordial de todos los que estamos en el fútbol infanto-juvenil es lograr que el niño se enamore del juego y no del resultado. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros en el fútbol infantil. Y puse estas dos máximas expresiones, a mi juicio, de atletas, de deportistas que disfrutan siempre, que uno puede ver esa sonrisa en Ronaldinho y en Usain Bolt. Fíjense la cara de Usain Bolt disfrutando, que está llegando a la meta, y fíjense la cara de esfuerzo, de sacrificio que tienen los demás. Los demás no pueden con la cruz y él está disfrutando. Y lo mismo Ronaldinho. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr enamorar a los niños, que los niños puedan enamorarse de este juego. Empecemos a ver esos rostros. Así tenemos que ver a los niños salir de los entrenamientos y de los partidos. Y no así. Estas imágenes, ojalá dejemos de verlas en el fútbol infantil, porque detrás de esa imagen hay un adulto que presiona. El niño por sí mismo no adopta situaciones así. Detrás de esas imágenes hay un adulto que presiona, que puede ser el entrenador, puede ser el papá, el tío, el abuelo, quien sea. Pero ningún niño tiene esa actitud cuando termina de jugar. Nosotros cuando terminábamos en el barrio nos íbamos calientes, nos íbamos con bronca, pero jamás llorábamos, porque si llorábamos encima nos agarraban para la joda. Encima nuestros amigos nos decían cualquier cosa. Carlos Peuchele, que es un jugador de la época de la máquina de River, de los 50, de los 60, después fue durante mucho tiempo fue entrenador, un gran formador, decía, el del fútbol es un futuro trabajo al que se llega jugando, pero se pierde si se empieza trabajando. Si lo hacemos al revés, se pierde. Y hoy, ¿qué escuchamos? No, vamos a trabajar esto en las clases de fútbol infantil. Hoy vamos a trabajar con conito, hoy vamos a trabajar remate, vamos a trabajar y es trabajo. Y lo que tenemos que hacer en las clases de fútbol infantil es jugar. Hasta los 12, 13 años, el mejor maestro que puede tener el niño es el juego en sí mismo. El juego en sí mismo. Hay una primera etapa, que es la de que se llama de aprender a jugar a la pelota por medio del juego. Con compañeros, con rivales, en un contexto lo más parecido posible a un partido de fútbol. Porque a partir del juego el niño va a aprender a analizar, a percibir y a ejecutar, que son las tres acciones más importantes para el fútbol, que se necesitan para el fútbol. Recién a partir de los 13 años podemos ayudarle a aprender a jugar al fútbol en sí. ¿Qué es jugar al fútbol? Manejar el tiempo, el espacio, el engaño fundamentalmente. Hay un profe que da un ejemplo siempre que vio a otro profe haciendo dribbling entre conitos y le preguntó qué estaba haciendo, que estaba trabajando el engaño, el dribbling. No, el dribbling se trabaja con un opositor de veras, hagámoslo 1 contra 1 o 2 contra 2.
pero llevémoslo a una situación real de juego, porque el cono no es algo real. ¿Cómo voy a engañar a un cono? ¿Cómo voy a hacer una finta a un cono que no se mueve, que no me muestra otra cosa? Vemos en el fútbol infantil entrenamientos demasiado descontextualizados como este que te contaba. Vemos entrenamientos analíticos, vemos mucho tiempo con entrenamientos demasiado analíticos donde no se pone en juego el cerebro del jugador, no se lo hace pensar al jugador, no se lo hace tomar decisiones. Entonces, tenemos que ser capaces